Ahí la tenemos en esta edición. Esperen unos minutos, estaremos en contacto con el abogado Valentín Medrano. Con él vamos a conversar, vamos a tener este importante tema, la reforma a la Constitución e independencia del Ministerio Público. Dentro de las especializaciones del abogado Valentín Medrano está el derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo también. Pero con él, ¿verdad?, por su experiencia en materia constitucional, estaremos hablando de este importante tema que ha removido el tablero político dominicano y caramba, parece que estamos en plena campaña 2024. Así que con él vamos a hablar de esta propuesta de un procurador independiente, o más bien un ministerio público independiente, las respuestas que esto ha suscitado tanto de otros expertos en materia constitucional, el propio expresidente Leonel Fernández y en fin, la realidad, ¿verdad?, de lo que tenemos en la República Dominicana en contraste con esta propuesta. Así que más adelante esta interesante entrevista. Mientras tanto vamos a leerles los diferentes titulares que traen los periódicos de circulación nacional para la mañana de este domingo. UNICEF advierte que en el 2021 habrá más muertes maternas y neonatal que de COVID. O sea, una información que llama a preocupación. Las autoridades hacen evaluaciones diagnósticas a todos los estudiantes sobre el aprendizaje logrado. Estados Unidos cataloga de heroína a soldado dominicana muerta en Kabul y promete que apoyará a su familia. El dueño de McLaren, el auto, admite que el vehículo está involucrado y dice que da su versión de los hechos, una versión extrañísima que se han dado sobre ese accidente en el Distrito Nacional. Homicida de menor beisbolista en el Moca, le pide disculpas a los padres del joven. Dice que, admitiendo que él causó la muerte, pero que no era su intención. Cierran el aeropuerto de Kabul y el colectivo GLBT realiza hoy Caravana del Orgullo 2021. Hoy hay movilización en la petición precisamente de que se respeten sus derechos. Bueno, hasta ahí los titulares de la fecha. Y de estos titulares de la fecha, por supuesto, vamos a pasar con otros segmentos interesantes de Repasando y lo hacemos con las fechas para recordar. Les recuerdo, ¿verdad?, que esta es la edición 553 de Repasando, un 26 de agosto de 1914 al 26 de agosto del 2021, 104 años del nacimiento de Julio Cortázar. Ahí lo tenemos, el gran Julio Cortázar, recordar aquel boom latinoamericano, ¿verdad?, ese gran movimiento del cual estuvo presente Julio Cortázar, a quien en su momento de las obras literarias de Julio Cortázar, la que tiene mayor peso indiscutiblemente es Rayuela. Y no sé ahora como las dinámicas de aprendizaje, de instrucción, vamos a llamarle de esta manera, con relación a los estudiantes varía mucho, porque todo va transformándose según las exigencias y los tiempos. Yo recuerdo que para un octavo grado me pusieron a leer, o séptimo, octavo grado, Rayuela, y luego me acompañó 100 años de soledad, para citar algunas que otras obras literarias, un Fyodor Dostoyevsky con El jugador, y en fin, obras literarias de peso. Indiscutiblemente que cuando vamos a hablar del gran boom latinoamericano en materia de literatura, vamos a ponerlo nuevamente, señor director, hay que recordar al gran Julio Cortázar. Así que 104 años del nacimiento de ese gran ícono de la literatura. Y bueno, de Julio Cortázar pasamos con un 27 de agosto de 1969 al 27 de agosto de 2021. 52 años del paro de la Unión Nacional
de choferes sindicalizados, un hecho 5 con un saldo de 7 muertos y cientos de apresados y golpeados. Hay que recordar que antes de ser un ACHOSIN, era la Asociación Dominicana de Choferes Sindicalizados, ADOCHOSIN, y la Asociación de Choferes Independientes. Entonces, la fusión de esos dos sindicatos entonces dio con la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados, un ACHOSIN. Y fíjense, esta huelga marcó... ¿qué decir? Porque cuando uno hace referencia a la palabra hito, uno siempre... De por sí hito es de grandeza, de hazañas, en un enfoque positivo, pero esta protesta le abrió el camino al chantaje a los sindicalistas del transporte. Indiscutiblemente que para ese momento el sindicato choferil, estamos hablando de un contexto de los 12 años de Joaquín Balaguer, estaba muy afín estaban muy en la lucha, ¿verdad?, social de los derechos civiles. Hablábamos de la sangrienta dictadura de Balaguer, los sangrientos 12 años de Joaquín Balaguer, y más allá de ese argumento que he citado, hay que reconocer, ¿verdad?, que en su momento, antes de abrirle la puerta al chantaje choferil, a la mafia en que se han convertido los diferentes sindicatos, indiscutiblemente que en esos momentos era lo que se vivía en contexto social, esa lucha, esa aspiración de democracia, y estaban alineados por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Pero más allá de esto, de esta gran protesta, de la unión de estos sindicatos y de otros precedentes que había en cuanto a protestas y huelgas, y en el caso del presidente de su momento, el doctor Joaquín Balaguer, no le quedó de otra que sentarse, vamos a llamarle, a negociar y cediendo a peticiones que abrieron la puerta del chantaje en el sector del transporte dominicano. Si usted desde ese momento, desde el 69 hasta la fecha, le pone una lupa a las diferentes demandas del sector choferil, señores, solo ellos han ganado. Con Balaguer salieron ganando, desde traerle, importarle vehículos de Peugeot, entre otras marcas. Óigame, cuando llega el gobierno del presidente Antonio Guzmán con Onatrate, las propuestas, desgraciadamente eso se quedó atrás, no hubo una continuidad del Estado con relación al gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, porque dejó esas pretensiones en relación a políticas públicas en materia de transporte del presidente Antonio Guzmán de un lado. Sin embargo, se cedieron una serie de exoneraciones en el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco. Retorno de Balaguer, ¿qué le llegó al sector choferil? Las banderitas, que todavía en Santiago se ven unas que otras banderitas que precisamente transitan, o específicamente en la avenida 27 de febrero. Y si usted sigue por ahí, que de Balaguer, que llegamos con el presidente Fernández, que en un intento de en la política pública emitida llega la ONSA. Sin embargo, ¿en qué terminó la ONSA con relación al transporte choferil? O sea, indiscutiblemente que no hubo manera, se constituyeron en una mafia que hacían unas presiones, óigame, fuertes a cualquier gobierno. De la ONSA con el presidente Fernández, que tampoco hubo continuidad del Estado, con el presidente Hipólito Mejía, dejó eso atrás, se fue con el famoso Plan Renove. Y así podemos seguir, y ahora tenemos un Intran, y en fin, los sindicatos siguen ganando, siguen haciendo presión con su chantaje, exigiendo una serie de exoneraciones. Si usted se pone a buscar quiénes son los que presiden esos sindicatos choferiles y le echa un vistazo a sus ganancias, usted se dará cuenta de que estamos hablando de sus exigencias y del poder que se les cedió. Y por eso se cita que este hecho que hoy recordamos en las fechas para recordar le abrió las puertas al chantaje al sindicato choferil. Y bueno, de esta fecha para recordar, que cierro con ese comentario porque el tiempo apremia,
Nos vamos con la siguiente fecha, que esta es para recordar, para que nunca se olvide. 27 de agosto de 2015 al 27 de agosto de 2021, 6 años, que el ex nuncio apostólico en el país, Joseph Wosolowski, fue encontrado muerto en su habitación del Vaticano, donde cumpliría prisión domiciliaria. La muerte de Wosolowski, que tiene muchas cuestionantes, incluso se escribieron artículos de especialistas en estos temas religiosos, en especial relativos a la Iglesia Católica, donde hacían planteamientos un tanto fuertes, porque hablábamos de que no era verdad, que había aparecido muerto ahí, las presunciones. Incluso si Wosolowski hubiese seguido vivo, el precedente que iba a ocurrir para ese momento de un prelado, y no cualquiera en la representación jerárquica que él ocupó en nuestro país, sometido a un juicio, señores, eclesiástico, era un precedente indiscutible. Lo que sí es que, desgraciadamente, muerto el perro, se acabó la rabia, porque el otro también prelado, que aquí no está, cada uno, terminó muerto, el otro por otro rumbo muy diferente, alejado de la cero impunidad con relación a las víctimas de Juncalito y otros tantos que no eran de Juncalito. Entonces, ¿por qué no olvidar esto? Porque precisamente vemos una iglesia en los últimos años, la iglesia dominicana, muy activa en estar insertándose en temas que al final de cuentas lo único que buscan es afianzar un criterio religioso en temas que no debe de ser de carácter religioso, y haciendo planteamientos hirientes donde lo único que hacen es agitar todo tipo de actitud de discriminación y de odio, en especial de prejuicios. Si no, fíjese las últimas declaraciones de Monseñor Masalles, donde hablaba, transformó la homosexualidad en pedofilia. Sin embargo, la Iglesia Católica, que ha hecho mutis cuando salen a relucir estos casos, inclusive uno de los casos preeminentes de importancia fue el de sacerdote y también director de un famoso colegio católico en La Vega. Y ahí hasta la iglesia, hasta las últimas instancias, le pagó a ese señor su abogado. Si usted se va a buscar cada uno de los casos, en el Higüey, que hace muchísimo tiempo, y en también hacían mutis, como que nada era nada, como que estábamos hablando que los sacerdotes se robaron la limosna y 2 o 3 mentitas. Estamos hablando de crímenes bastante graves, crímenes que lesionan, crímenes que dejan huellas de por vida, que le transforman la vida a las personas, la destruyen. Entonces no es de cualquier cosa, y por eso que estas fechas son importantes para recordar, no porque ese sacerdote murió, porque desgraciadamente murió, vivo debió de quedar para que precisamente se marcara un precedente. Y bueno, damos un salto de las fechas para recordar con el titular de la semana. Titular de la semana en esta entrega 553. A propósito de nuestra entrevista en la mañana de este domingo, Abinader convoca al liderazgo nacional para discutir reformas. Leonel dice que no hay razón de modificar la Constitución. La oposición irá al diálogo. Esto lo citan todos los diarios. Nuestro señor director, ahí está. Doy lectura nuevamente. Abinader convoca al liderazgo nacional para discutir reformas. Leonel dice que no hay razón de modificar la Constitución. La oposición irá al diálogo. Pasamos entonces del titular de la semana. Vámonos a continuar con las frases de la semana. Yo le di un salto, yo volví loco a nuestro señor director, yo le di un salto lejísimo, pero vámonos con las frases de la semana. Las frases de la semana para esta entrega. En respuesta a la oposición tras discurso, ¿cuál era la alternativa para no tomar préstamos en un contexto como el actual, caracterizado por una crisis sin precedentes por la pandemia? Presidente constitucional Luis Abinader, 18 de agosto de 2021, esto porque tras su discurso de resumen de su año o de su primer año de gobierno, los cuestionamientos que hizo el expresidente Leonel Fernández, pues bueno, fueron de esto precisamente, de los préstamos, y ahí está la respuesta a modo de pregunta que le dio el presidente Luis Abinader. Continuamos con las frases de la semana.
Vamos a ver, señor director, la siguiente frase de la semana. Petición a sus militares para atacar a Estado Islámico tras atentado en Afganistán. Haremos que paguen por esto. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Muy triste lo que están viviendo los afganos, muy triste lo que crea todo esto, esta tensión para el mundo, que pensó que estaban un poco controlados los grupos o las motivaciones terroristas, porque ahora no puedo, imagínense, ya el ISIS, grupo terrorista, ya es noticia nuevamente con este atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, y que esto podría ser prácticamente un avance de lo que podría ver el mundo, y ojalá que no, ojalá que simplemente se quede esa situación ahí. Lo que sí es que hay tensión en esa nación, y sobre todo esa nación crea tensión en otras. Más allá de que éstas sean limítrofes o no, crea tensión, porque no estamos hablando de no únicamente de la nación afgana, de lo que le va a tocar vivir con este cambio tan drástico y nefasto, sino también con lo que le toca vivir al mundo, porque uno sabe que los talibanes no responden a Occidente, por citarlo de alguna otra manera, sino que esos talibanes aupan y son desgraciadamente parte como movimiento de adherirse a este tipo de organizaciones terroristas, alimentan precisamente ese terrorismo. Pero bueno, vamos a pasar entonces de la frase de la semana con la imagen de la semana. Vamos a cerrar este bloque con la imagen de la semana para irnos a la pausa que corresponde. Entonces ya de regreso nosotros hacemos nuestra entrevista, conectamos con nuestro invitado y por supuesto la imagen de la semana. Empezó la campaña electoral 2024. Luis Abinader y Leonel Fernández al frente del debate. Ahí están los dos momentos, ¿verdad? Presidente Abinader en su resumen de primer año de gobierno y la respuesta inmediata del expresidente Leonel Fernández. Entonces esto se ha mantenido a lo largo de toda esta semana, los dos planteamientos entre ¿verdad? La exposición de este resumen de primer año, de este balance en su primer año, y de la respuesta a los cuestionamientos que hizo el expresidente Fernández. A propósito de que de ese discurso de primer año de gobierno del presidente Abinader y de la respuesta o cuestionamientos que hizo el expresidente Fernández, se desprende precisamente la entrevista de la mañana en Repasando. Así que no se mueva de Teleuniverso Canal 29. Al regreso vamos a ver si nuestros señores directores están amables. Recordamos quién es nuestro invitado, es el abogado Valentín Medrano, que con él en un momento estaremos conectando. Y por supuesto él, dentro de sus especialidades, tiene el derecho penal, derecho constitucional y, como ya he comentado, el tema reforma constitucional, independencia del Ministerio Público. Todo esto tras la pausa. Repasando.